Según el relato bíblico, Dios, a cambio de su fe, prometió a Abraham la tierra de Canaán, futura tierra de Israel, y una progenie numerosa. Así comienza la historia del judaísmo, una religión que aglutina a cerca de 13 millones de fieles en la actualidad. La historia de los judíos en la antigüedad comienza con su desplazamiento desde Ur, en Caldea, a orillas del Golfo Pérsico, a la tierra prometida, en la que se establecen a partir del siglo XIX a.C. Siguiendo con la Biblia, el nieto de Abraham, Jacob, a quien Dios otorgó un nuevo nombre, Israel, se trasladó a Egipto con sus hijos y sus familias huyendo de la hambruna. Sus descendientes fueron esclavizados hasta que Dios los liberó y, guiados por Moisés, abandonaron Egipto, acontecimiento conocido como el Éxodo. Al llegar al monte Sinaí, los judíos hicieron un pacto eterno con Dios, quien entregó a Moisés las tablas de la ley. Hacia el año 1200, de nuevo en Canaán, los israelitas se encuentran divididos en 12 tribus. La llegada de los filisteos y la presión de los amonitas hace que las tribus se unan en torno a una monarquía, siendo Saúl su primer rey. Con David, los reinos de Judá e Israel se unen, y el territorio inicial judío se ensancha con nuevas conquistas, entre ellas la de Jerusalén, convertida en capital. Salomón, su sucesor, será un monarca valorado por su sabiduría y por el establecimiento de relaciones con lejanos reinos como el de Saba. A la muerte de Salomón, el reino se divide en dos estados rivales, Israel en el norte y Judá en el sur. En el año 722 a.C., Israel será destruido por los asirios. Lo mismo sucederá con Judá en el año 586 a.C., asolada por Nabucodonosor, quien destruirá el gran templo de Jerusalén y deportará a Babilonia a los miembros de las clases altas. Las siguientes 2 centurias corresponden a la dominación persa, una época de cierta tranquilidad. La paz termina cuando Alejandro Magno conquista Palestina en el año 333 a.C. Sus sucesores continuaron su política de helenización, imponiendo la cultura griega en sus dominios. Sin embargo, las luchas internas permitirán la entrada de Roma a partir del año 63 a.C. Al principio, los romanos gobernaron a través de una dinastía judía fundada por Herodes el Grande. Este gobernante se encargará de culminar la reconstrucción del gran templo de Jerusalén, casi doblando su tamaño y añadiendo nueva y lujosa ornamentación. En los primeros años de la era cristiana, los gobernadores romanos se enfrentaron a frecuentes rebeliones judías, aplastadas a sangre y fuego. En la fortaleza de Masada, en el año 73 después de Cristo, casi 1000 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a la 10ª legión extranjera romana. La campaña de Adriano, 6 décadas después, acabó con las últimas resistencias. Jerusalén y el templo fueron arrasados y se prohibió a los hebreos vivir en su territorio. Comenzó así la diáspora de los judíos fuera de la tierra prometida. La diáspora o dispersión, continuada durante siglos, extendió el judaísmo por todos los rincones del mundo, creando sinagogas y escuelas judaicas. En Europa, los judíos encontraron acomodo como comerciantes o prestamistas, pues la usura estaba prohibida para los cristianos. Masacres y expulsiones fueron frecuentes, y los judíos fueron acusados de desastres naturales como la mortífera peste negra de 1348. Bajo el Islam, la situación de los hebreos también fue precaria, aunque en tiempos de tolerancia florecieron como médicos, mercaderes o científicos. En España, en algunos momentos de la Edad Media, coexistieron pacíficamente las 3 religiones. La sinagoga de Santa María la Blanca, en Toledo, es una de las mejores muestras de la herencia judía. El antisemitismo, el odio hacia los judíos, tuvo su punto culminante en el Holocausto nazi. Entre 1941 y 1945 fueron asesinados 2/3 de los judíos de toda Europa. Pero las aspiraciones hebreas no acabaron con este desastre sin precedentes. Un movimiento judío, el sionismo,
propugnaba el regreso a su antigua patria palestina. Finalmente, en 1948, sus deseos cristalizaron con la creación en Palestina del Estado de Israel. Desgraciadamente, si por un lado se ponía fin a 1900 años de privación de derechos para los judíos, por otro, pese a los repetidos intentos por lograr la paz, se iniciaba un conflicto aún no solucionado entre árabes e israelíes. La palabra judaísmo define el conjunto de normas y tradiciones religiosas del pueblo judío. Como religión, el judaísmo integra tres elementos esenciales: Dios, la Torá e Israel. Dios, o Yahvé, estableció una alianza con un pueblo, el de los judíos o Israel, para que éste extendiera su fe. A cambio de la preocupación de Dios por Israel, los judíos tienen la obligación de cumplir las enseñanzas divinas o Torá. La Torá comprende los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco. Entre ellos se recogen los relatos sobre el origen del mundo, los antepasados de Israel, la esclavitud en Egipto y su liberación, la recepción de los mandamientos en el monte Sinaí y su travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El judaísmo no reconoce la divinidad de Jesucristo, al que solo admite como profeta. Por ello, la Biblia es únicamente el Antiguo Testamento de los cristianos. La vida cotidiana de las poblaciones está regida por diversos preceptos religiosos. El Sabbat, el día de descanso semanal, es un día festivo en el que está prohibido realizar cualquier actividad que no sea la oración y el reposo. La cocina kosher es la elaborada de acuerdo con las normas religiosas, prohibiendo el consumo de animales considerados impuros como el cerdo. La circuncisión, a los 8 días de vida, permite a los varones entrar en la comunidad judía y participar de su alianza con Dios. La madurez religiosa de los muchachos se celebra mediante la ceremonia del Bar Mitzvah, en la que un chico de 13 años lee por primera vez un fragmento de la Torá. La fiesta familiar más importante es la Pascua, que conmemora el éxodo de Egipto. Celebrada con una abundante comida ritual, en ella se recita la Agadá, la historia del éxodo. Muy importantes son también el Yom Kippur, día de arrepentimiento o expiación, y la fiesta de Hanukkah, reconsagración. En esta última, el acto principal es el encendido de las velas de una pequeña lámpara que recuerda el candelabro de los 7 brazos del Templo de Jerusalén. Actualmente, el mundo judío se divide en 3 movimientos principales: el reformista, el conservador y el ortodoxo, citados de menor a mayor grado de apertura. Con todo, pese a la existencia de conflictos internos y tensiones entre Israel y las comunidades de la diáspora, es posible concluir que el judaísmo es en su conjunto una de las religiones más dinámicas y trascendentes de la actualidad. El fundador del judaísmo. El fundador del judaísmo fue Abraham, es, para la religión judía, cristiana e islámica, el primero de los patriarcas postdiluvianos del pueblo de Israel. El nombre de Abraham significa padre de muchos pueblos y, según el relato del Génesis, Dios se lo impuso a un hombre llamado Abraham en el momento de establecer un pacto con él que incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo del que sería su Dios y al que le daría la tierra de Canaán como posesión perpetua. Abraham creía en un Dios todopoderoso, eterno y altísimo, Señor y Creador de los cielos y de la tierra, dueño real y legítimo de toda la creación, juez justo, administrador del mundo. Abraham creyó a Jehová, al Dios único que le había llamado, y lleno de fe en él, obedeció, adoró y mantuvo la honra a su Dios. Abraham es considerado el padre fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel, uno de los cuales fue Judá. Los israelitas consideraban descendientes de Judá al rey David y el rey Salomón. Los cristianos y los musulmanes lo consideran el padre de los creyentes. Abraham murió a los 175 años de edad.
La leyenda judía dice que iba a vivir 180 años, pero que Dios a propósito acabó con su vida porque sintió que Abraham no necesitaba pasar por el dolor de ver los perversos hechos de Esaú. Fue enterrado por sus hijos Isaac, de unos 76 años de edad, e Ismael, de unos 89 años, en la caverna de los patriarcas, también conocida como la caverna de Macpela, que es donde había depositado los restos de su amada Sara. El Dios del judaísmo. El Dios del judaísmo es un Dios que habla, se revela al hombre en la historia y actúa en ella para liberar al pueblo judío. Sus palabras y sus revelaciones se han ido produciendo a lo largo de toda la historia del pueblo. Comenzaron con Abraham, con el que hizo una alianza. Siguieron, sobre todo, con Moisés, al que comunicó la ley. Más tarde continuaron con los profetas. El Dios de los judíos es inaccesible, totalmente distinto de los hombres, pero a la vez cercano y preocupado por la vida del pueblo, al que se va revelando progresivamente. Todas estas revelaciones van acompañadas de acciones liberadoras de Dios. En la Biblia, más concretamente en la que nosotros llamamos Antiguo Testamento, se recoge toda esta historia de Dios con su pueblo. Allí encontramos narradas las acciones liberadoras de Dios y todas las palabras que ha ido transmitiendo a los patriarcas y a los profetas. En estas escrituras se encuentra también la promesa de una liberación definitiva que vendrá en un futuro. Todo lo que existe procede de este Dios. Él es el creador del cielo, de la tierra, de la luz, de los animales, del hombre y de la mujer a quienes hizo a semejanza suya. En el judaísmo, este Dios creador, liberador, que se revela y comunica al hombre y al que llaman Yahvé, es un Dios único. No hay más Dios que Yahvé. Fundamentos del judaísmo. Estos son algunos de los principios sobre los que se basa la religión judía, o que la caracterizan. El judaísmo se basa en el Tanaj, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, compendio de 39 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y jurídicos, filosofía, profecías y poesía, entre otros. Sus 5 primeros libros, en conjunto conocidos con el nombre de la Torá o Pentateuco, son considerados escritos por inspiración divina y, por ende, sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y sábados forma parte fundamental del culto judío, lo que le ha valido al pueblo judío el nombre de pueblo del libro. La Torá es la fuente primera de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todo ser humano como tal, los 7 preceptos de los hijos de Noé. Y de los 613 preceptos religiosos que obligan a los judíos, 613 mitzvot. 365 que imponen abstenerse de acción uno por cada día del año y 248 preceptos que obligan positivamente a hacer uno por cada órgano del cuerpo. Los preceptos bíblicos son comentados, explicados, ampliados e implementados por las diferentes exégesis que plasmaron por escrito las tradiciones orales, la Misná y el conjunto en el que ésta está incluida, el Talmud. Los preceptos jurídicos, éticos, morales y religiosos que emanan de la Torá, y que junto a su explicación de la Misná conforman el corpus jurídico principal del judaísmo, el Talmud, son conocidos como la ley judía o halajá, camino, cuya fuente compilativa principal y reconocida por los judíos de todo el mundo. Amén de una riquísima y amplia literatura halájica a lo largo de los siglos es el libro medieval Shulchan Aruch, la mesa servida. Los mandamientos de la halajá comandan el ciclo íntegro de la vida judía observante, desde la circuncisión al nacer, pasando por la alimentación, la vida íntima, la vestimenta, y así todos los hitos principales de la vida del hombre, hasta su muerte. La plegaria más solemne de la religión judía, que plasma la esencia misma de la creencia monoteísta, aparece en el 5º y último libro de la Torá. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Deuteronomio. Los creyentes la recitan 2 veces por día, en las oraciones matutinas, Shacharit, y de la noche, Arbit.
El símbolo judío de nuestros días por excelencia es la estrella de David, Maguen David, escudo de David, llamado así por la creencia de que el rey David lo adoptó como símbolo de armas en su escudo de guerra y en el de sus soldados, aunque aparece con su significado actual muchísimo más tarde, hacia la Edad Media. El símbolo conocido más antiguo del judaísmo es el candelabro ritual de 7 brazos, la menorá, emplazado antiguamente en el tabernáculo y luego en el primer y segundo templo de Jerusalén. La vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y del año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos, y por el cual se rigen las festividades y ritos de la religión hasta el día de hoy. La festividad judía más venerada es el Shabbat, del hebreo, sábado, reposo, cese de actividad, considerado sagrado y superado, en solemnidad, solo por el día del perdón o Yom Kippur, precisamente llamado también sábado de sábados. Su relevancia en la vida judía es tal que está incluido entre los 10 mandamientos, que se estiman palabra divina. El liderazgo de la comunidad judía tradicional está en manos del rabino, persona culta y docta en la halajá que conduce a sus acólitos no solo en lo espiritual y religioso, celebrando el culto judío, sus festividades y celebraciones, sino que se gana el respeto de su rey como autoridad moral y líder comunitario, brindando consejo, solucionando problemas y dirimiendo todos los conflictos que pudiesen suscitarse entre sus miembros. El culto judío se celebra en el templo o sinagoga, que sirve asimismo de lugar de reunión y encuentro comunitario, para cuyo fin el rezo en público requiere de un mínimo de 10 varones. La sinagoga sustituye en tal función al templo de Jerusalén, destruido en el año 70 y lugar único de oración y peregrinación hasta su desaparición física. Del mismo modo, los sacrificios rituales que allí se efectuaban fueron reemplazados por sendas plegarias, que el judío piadoso eleva 3 veces al día. Al alba, Shacharit, por la tarde, Minjá, y al anochecer, Arbit. En días festivos se agrega una cuarta a media mañana, Musaf, y solo en Yom Kippur se cierra la celebración con una sexta plegaria, Neilá. La religión y el pueblo judío consagraron desde siempre a la tierra de Israel, la tierra sagrada, como uno de sus ejes principales, ya desde sus mismos albores, convirtiéndose esta en parte integral de la idiosincrasia judía. El mundo se divide entre la Tierra Santa y todo el resto, llamado diáspora. Así, las sinagogas de todo el mundo se construyen de cara a Israel. Los rezos y festividades concuerdan con su clima y sus estaciones. Gran parte de los preceptos pueden cumplirse solo al pisar su suelo, por nombrar algunos pocos. Dentro de la tierra de Israel ocupa Jerusalén un lugar único en la devoción judía, y dentro de la ciudad los restos del templo de Salomón, el llamado Muro de los Lamentos, es considerado el más sagrado de los sitios. Comparten con Jerusalén su condición de santidad, en menor medida, también las ciudades de Hebrón, Safer y Tiberíades. El pueblo judío se identificó desde un principio con la lengua hebrea, considerada lengua sagrada Leshon HaKodesh, en la que están escritas la Torá y la mayor parte de la literatura judía. Relegada a condición de lengua muerta durante siglos, reservada a la oración, a la literatura y a los textos jurídicos y teológicos, fue recuperada como lengua hablada y modernizada con el resurgir del sionismo y adoptada como lengua oficial del Estado de Israel. Ramas del judaísmo. Judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo es una de las grandes ramas de la religión judía en la actualidad, junto con el judaísmo conservador o masortí y el judaísmo reformista. Se distingue de ellas por su adhesión rigurosa a la halajá. Carece de una autoridad doctrinal central permitiendo cierta variación en la práctica. De acuerdo a su actitud hacia la cultura contemporánea, el judaísmo ortodoxo se divide informalmente en judaísmo ortodoxo moderno, que busca adecuar hasta algún punto sus prácticas y estudios a la situación social contemporánea, aunque es firme con respecto a la halajá, el sionismo religioso que liga el judaísmo ortodoxo con el sionismo y el judaísmo haredí, que rechaza toda innovación que sus líderes consideren contraria al espíritu de la Torá.
Las divisiones doctrinales en este sentido no se fijaron hasta alrededor del siglo XVIII, en que bajo el influjo de la Ilustración ciertos sectores de la comunidad judía rechazaron la segregación impuesta por las prácticas religiosas convencionales y buscaron integrarse pese al entonces dominante antisemitismo en las comunidades nacionales, replanteando en términos muchas veces racionalistas las tradiciones y creencias religiosas. El rechazo a este movimiento definió la ortodoxia. La ortodoxia es un movimiento creado en el siglo XIX en contra de los rabinos y dirigentes que ensayaban modos de combinar judaísmo y modernidad. Judaísmo reformista. El judaísmo reformista es una de las grandes ramas de la religión judía, judaísmo rabínico, en la actualidad, de origen ashkenazí, junto con el judaísmo ortodoxo y el judaísmo conservador o masorti. De estas tres ramas, el reformismo es la de mayor antigüedad. El judaísmo reformista, también llamado progresista y progresivo, defiende la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. El espíritu reformista en el judaísmo tiene sus antecedentes en el profeta Nehemías y sus reformaciones entre 431 y 430 antes de la era común. Incluso figuras como el Gaón de Vilna, en tiempos más recientes, mostraron actitudes de claro pensamiento reformista. Sin embargo, el judaísmo reformista de la modernidad es una de las corrientes herederas del judaísmo progresista o liberal que aparece en Alemania durante el siglo de las luces, aunque hoy en día difiere significativamente de este. A su vez, estas corrientes fueron influidas por la Haskalah, en hebreo. Iluminismo, educación, de la raíz sekel intelecto, mente, también conocida como el iluminismo judío. La Haskalah fue el movimiento que se desarrolló en la comunidad judía europea a fines del siglo XVIII que tomó los valores del siglo de las luces, buscando una mejor integración con el entorno e incrementar la educación del hebreo, la historia judía y demás conocimientos seculares, fuera del ámbito de la escuela religiosa o yeshivá. En el siglo XIX, en un entorno histórico de evolución hacia la emancipación de los judíos, las tensiones entre la sociedad moderna y el modo de vida de las comunidades hebreas tradicionales se agudizaron. Judaísmo conservador. El judaísmo masorti, conservador, surge en Alemania a mediados del siglo XIX como una reacción al judaísmo reformista, posicionándose como una síntesis entre este último y el judaísmo ortodoxo. Junto a estos dos, el judaísmo conservador es una de las tres grandes corrientes religiosas del judaísmo. El judaísmo conservador se institucionalizó en los alrededor del 1900. El conservadurismo postula la devoción a la tradición y ley judía, Masoret y Halajá, con un acercamiento abierto y positivo al mundo moderno, la democracia y el sionismo. Los principios del judaísmo conservador incluyen 1. La dedicación a la halajá, como una guía para nuestras vidas. Una enseñanza no fundamentalista de los principios de la fe judaica. Una actitud positiva hacia la cultura moderna. Una aceptación tanto de los métodos tradicionales rabínicos como de los académicos y críticos en lo que al estudio de los textos religiosos del judaísmo se refiere. El judaísmo conservador tiene sus orígenes en la escuela conocida como el positivismo histórico judaico, desarrollada en 1850 como una reacción a las posiciones más liberales adoptadas por el judaísmo reformista. El término conservador denotaba la intención de la corriente conservadora de conservar la tradición, en lugar de reformarla o abandonarla. El uso de dicho término está totalmente desprovisto de sus connotaciones políticas. Para evitar las confusiones a las que el término invita, algunos de sus rabinos en los Estados Unidos y Canadá proponen utilizar el término masorti, denominación que ha sido adoptada por las divisiones israelí y mundial del movimiento. La palabra masorti en hebreo significa tradicional. Judaísmo mesánico. El judaísmo mesiánico tiene sus raíces propiamente en el judaísmo bíblico, creyendo que Yeshua es el hijo de Elohim y el Mesías o el Masías, el ungido.
Los judíos mesiánicos se consideran a sí mismos como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo debido que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret como Mesías. Los judíos mesiánicos no son considerados como judíos por las leyes del Estado de Israel. Para el año 1993 existían 160.000 partidarios del judaísmo mesiánico en Norteamérica y 350.000 en todo el mundo. Se originó como un movimiento hebreo cristiano en la Inglaterra del siglo XIX, donde congregaciones hebreo-cristianas comenzaron a fundarse. La primera de estas fue Ben Abraham en la ciudad de Londres, fundada con 41 miembros. En ese mismo siglo en Europa Oriental surge uno de los principales precursores del judaísmo mesiánico, Ignaz Lichtenstein de Hungría, quien a mediados de 1890 contribuyó con lo que ciertos estudiosos denominan literatura mesiánica clásica, en el idioma alemán. El judaísmo mesiánico moderno renació en los años 60. Un cambio importante en él ocurrió cuando Martín Chernov se hizo presidente del HCA, 1971-1975. En junio de 1973 el HCA se llamaría la Alianza Judía Mesiánica de América, MJA, y el nombre oficialmente fue cambiado en junio de 1975. El cambio de nombre no era solamente una expresión semántica. Como lo declara Rausch, representó una evolución en los procesos de pensamiento, de la perspectiva religiosa y filosófica hacia una expresión más ferviente de la identidad judía. Judaísmo reconstruccionista. El judaísmo reconstruccionista es la corriente judía progresista más tardíamente individualizada y también la que cuenta con menos adherentes oficiales. Fue fundada en 1968 en los Estados Unidos por el rabino Mordecai Kaplan, 1881-1983, e Ira Eisenstein sobre una base ideológica elaborada entre los años 1920 y los años 1940. Se encuentra presente fundamentalmente en los Estados Unidos y, en menor medida, en Canadá. Este movimiento judío moderno entiende el judaísmo como una civilización que evoluciona progresivamente. Su origen se encuentra en la rama de extrema derecha del judaísmo conservador antes de que se desperdigara. El movimiento se desarrolló durante fines de los años 1920 y los años 1940, y en 1968 se estableció una escuela rabínica. Al interior del movimiento existe una diversidad teológica sustancial. La halajá no es considerada obligatoria, pero es tratada como un remanente cultural valioso que debe ser mantenido a menos que exista una razón para hacer lo contrario. El movimiento enfatiza las visiones positivas con respecto al modernismo y propone un enfoque de la tradición judía, cuyo objetivo es la toma de decisiones comunales a través de un proceso de educación y destilación de valores de las fuentes tradicionales judías. El judaísmo laico. Una importante proporción del pueblo de Israel rechaza o es indiferente a la tradición religiosa. Si se les pregunta por su actitud ante la religión, se declaran ateos, agnósticos o simplemente no practicantes. El movimiento sionista se desarrolló, en un principio, entre estos sectores judíos ajenos a la religión. El mismo Estado de Israel, laico, constituye una excepción en Oriente Próximo, donde la norma son los estados confesionales islámicos. Israel tiene sus fiestas y monumentos laicos, como pueden ser el Día de la Conmemoración del Holocausto y el Museo de Yad Vashem, en Jerusalén. Judaísmo caraíta. El judaísmo caraíta o caraísmo es la fe original de las escrituras hebreas, Antiguo Testamento. La palabra caraíta se deriva del término hebreo karaim, que significa seguidores de la escritura. Las escrituras hebreas contienen el plan maestro del Creador del universo revelado a la nación de Israel a través de Moisés y los profetas.
El Creador reveló su voluntad a la nación israelita a fin de que sea luz para las naciones. Desde su mismo comienzo el papel de Israel ha sido enseñar la voluntad divina, la cual dota a aquellos que viven por ella con vida eterna, como está escrito. Las dos mayores religiones monoteístas, cristianismo e islam, reconocen la verdad de las escrituras hebreas, aunque ellos comprometen la pureza del mensaje divino con añadidos a la completa y perfecta palabra de Dios. Al mismo tiempo, la forma de judaísmo normalmente practicada hoy día no es judaísmo auténtico sino talmudismo. Los talmudistas, o rabanitas, adulteran el verdadero mensaje de las escrituras hebreas agregando las enseñanzas de los rabinos que encontramos en el Talmud, de las cuales ellos afirman que fueron reveladas por Dios. Esto a pesar del hecho de que no hay una sola referencia al Talmud en todas las escrituras hebreas. La religión hebrea auténtica es la que fue enseñada por el propio Creador en las escrituras hebreas sin añadidos o sustracciones, como está escrito. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Los caraítas consideran la era actual de la historia humana como el período del gran exilio. Las escrituras hebreas describen esta era y predicen que en ella la nación de Israel abandonaría el verdadero camino del Creador por religión de fabricación humana. Los profetas nos enseñan que esta era acabará con el retorno de Israel al Creador bajo el liderazgo del ungido rey de la casa de David y con adopción de la religión de las escrituras hebreas por toda la raza humana. Las escrituras sagradas del judaísmo. Las escrituras sagradas del judaísmo se dividen en dos conjuntos: el Tanaj y el Talmud. El primero corresponde a grandes rasgos a la Biblia cristiana, el segundo es una colección de escritos rabínicos que debate e interpreta el Tanaj. El Tanaj se divide en tres partes. En el sentido estricto se refiere solamente a los 5 libros de Moisés, conocidos en el cristianismo como Pentateuco, pero a menudo se utiliza la palabra Torá para referirse al conjunto de las escrituras sagradas del judaísmo. En hebreo, el compendio de libros religiosos, cuyo contenido corresponde más o menos a la Biblia cristiana, se conoce como Tanaj. El Tanaj se divide en tres partes. La Torá, compuesta por los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, Neviim en hebreo, y los escritos, Ketuvim en hebreo. La propia palabra Tanaj, o Tanak, es un acrónimo de Torá, Neviim, Ketuvim. Prácticamente todo el Tanaj está escrito en hebreo, aunque con algunos versos sueltos en arameo. La Torá, también escrito Torá o Torah y a menudo utilizado para referirse al conjunto de las escrituras sagradas judías, corresponde exactamente al Pentateuco cristiano, es decir, los 5 libros de Moisés de la Biblia, conocidos en hebreo como Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Se cree que los libros fueron escritos por Moisés personalmente bajo inspiración divina. Incluso hay una escuela que asegura que la Torá existe desde antes de la creación del mundo, tal y como supone el Islam respecto al Corán. Los historiadores creen hoy que los textos fueron redactados en la época persa, en el siglo VI Isfaq. La Torá es la parte más importante del Tanaj y hasta hoy se utilizan para fines rituales rollos de la Torá escritos a mano sobre pergamino. Copiar una Torá es un trabajo que debe hacerse de forma extremadamente minuciosa y el libro completado se considera un objeto especialmente sagrado. La segunda parte, los Neviim, se componen de 8 libros. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Jeremías, Isaías, Ezequiel y uno que recoge los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, desde Oseas hasta Malaquías, en el mismo orden en el que lo hace la Biblia cristiana. Los Ketuvim abarcan el resto de los libros del Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Las leyes mencionadas en el Tanaj no podrían entenderse sin los comentarios de los exegetas. Estos se agrupan bajo el nombre de Talmud.
La parte más antigua es la Mishnah, que recoge la ley judía transmitida oralmente y está escrita en hebreo. La Gemara, mucho más voluminosa, consiste en comentarios respecto a las directrices de la Mishnah, a menudo en forma de diálogo o como argumentación dialéctica. Está escrito en arameo. Se diferencian dos versiones del Talmud: el babilónico, considerado más prestigioso, y el redactado en Jerusalén. Finalmente existe el Midrash, una colección de comentarios y exégesis escritos por distintos rabinos a lo largo de los siglos. Todos estos escritos son fundamentales para conocer y cumplir con exactitud la halajá, la ley judía. El Sidur es el libro de oraciones judío. Contiene partes de la Torá y otros textos e himnos para su recitación en el rezo diario y en el Shabbat. La mayoría están escritos en hebreo y arameo. Existen numerosas versiones distintas, redactados y compilados a lo largo de los siglos. Menorá. La menorá es un candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos, uno de los elementos rituales del judaísmo y asimismo uno de sus símbolos más antiguos. Representaría los arbustos en llamas que vio Moisés en el monte Sinaí, libro del Éxodo, 25. Es uno de los símbolos oficiales del Estado de Israel, apareciendo en su escudo. A veces se confunde con la Hanukkah, un candelabro de 9 brazos usado en la Hanukkah que es erróneamente llamado menorá. Según la historia, se encontraba en el tabernáculo, y luego en el templo de Salomón. Conocemos su apariencia entre otras cosas porque después que los romanos ocuparon el templo y destruyeron Jerusalén, se llevaron el candelabro a Roma. Se puede apreciar en los bajorrelieves del Arco de la Victoria del emperador Tito. Estrella de David. La estrella de David, también llamada escudo de David o sello de Salomón, es uno de los símbolos del judaísmo. Aunque tradicionalmente el distintivo religioso del culto judío fue la menorá, el candelabro ritual de 7 brazos, el emblema. Compuesto por 2 triángulos equiláteros superpuestos, formando una estrella de 12 puntas contándolas de adentro. Se empleó frecuentemente para distinguir las comunidades y distritos reservados para los judíos, juderías, a partir de la Edad Media y también en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Con el establecimiento del Estado de Israel, la estrella de David sobre la bandera azul y blanca se convirtió en el símbolo del Estado. Jai. Estas 2 letras hebreas pronunciadas Jai, significan vida. Este símbolo se utiliza como una joya. Kipá. La kipá, en hebreo. Cúpula, parte superior. También conocida por su nombre en yiddish, yarmulke, es una pequeña gorra ritual empleada para cubrir parcialmente la cabeza, usada tradicionalmente por los varones judíos, y últimamente aceptada también por las corrientes no ortodoxas para uso femenino. La kipá o cualquier otro sombrero, gorro o prenda que cubra total o parcialmente la cabeza, es de uso obligatorio, incluso para no judíos o gentiles, al entrar y permanecer en determinados lugares de culto judío, como sinagogas, cementerios o lugares sagrados, o en situaciones de plegaria, celebración o estudio canónico. Los varones judíos observantes, empero, visten kipá durante todo el día y en toda ocasión. La kipá es de tela o lana bien tejida, y se confecciona hoy en día de los más diversos colores, tamaños y diseños, para todos los gustos, situaciones y modas. La kipá tejida es más común dentro del público sionista, y la kipá negra entre el público ultraortodoxo. Es posible ubicar a un judío practicante dentro de determinada rama o corriente del judaísmo por el color, el tamaño o el material del que está hecha la kipá que lleva puesta. La costumbre de llevar kipá no proviene de un precepto o mandamiento propiamente dicho, a diferencia del talit o chal ritual, o de los tefilín o filacterias, aunque se ha arraigado con el correr de los siglos, al punto de convertirse en uno de los atributos más emblemáticos del judaísmo. Aún así, sus orígenes son igualmente milenarios, y se remontan al Talmud, Masejet Kiddushin, tratado de casamientos, simbolizando la necesidad de tener presente en todo momento que Dios está por encima de los hombres y las cosas. Y solo pretende que la cabeza no quede descubierta ante Dios. En el servicio del templo de Jerusalén los sacerdotes Kohanim tenían prohibido trabajar con la cabeza descubierta. Este es uno de los orígenes de esta costumbre. Talit.
El talit es un accesorio religioso judío en forma de chal utilizado en los servicios religiosos del judaísmo. Su origen reside en el pasaje bíblico Números 15, 37, 41 en el que Dios habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Yahvé vuestro Dios. La ropa de 4 esquinas era la vestimenta cotidiana en los antiguos tiempos y aún lo es entre los beduinos. Los tzitzit, flecos, los cuales van en las 4 esquinas y representan los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, para indicar el señorío de Adonai en todo el universo. Shofar. Cuerno del sacrificio de Isaac. Llama al arrepentimiento. Recuerda el pacto, la ley y la llegada del Mashiach. El shofar, en hebreo, no es un instrumento musical, sino es un instrumento ceremonial. Fabricado con el cuerno de un animal puro, limpio, kosher, como el carnero, cabra, antílope o gacela, no de vaca ni de toro, este representa de Baal. Se utiliza en varias fiestas solemnes de Yahvé, así como en algunos servicios religiosos cristianos. Las fiestas judías. Las fiestas judías conmemoran su historia y su relación con Dios. Dios designó 7 fiestas para el pueblo judío en los capítulos 23 y 25 del Levítico. Las fiestas recuerdan a los judíos sus antepasados y las promesas de bendiciones por venir. Las fiestas caen en fechas diferentes cada año porque siguen el calendario lunar judío en lugar del calendario gregoriano solar. Las fiestas comienzan y terminan en el ocaso. Además de las fiestas levíticas ordenadas por Dios, los judíos han añadido fiestas para conmemorar ciertos acontecimientos históricos. Pascuas. Dios comienza el calendario de fiestas de la Pascua en Levítico 23, 4, 5. La fiesta comienza al ponerse el sol en el día 14 del primer mes, Nisan, y dura 8 días. La Pascua, también conocida como Pesaj, celebra la redención de hebreos de la esclavitud en Egipto con la ayuda de Dios. La fiesta de la Pascua, llamado Seder, tiene un ritual muy preciso que reproduce algunos de los eventos que ocurrieron durante la Pascua original en Egipto. Fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, o Hag HaMotzi, cae el día posterior a la Pascua, como se indica en Levítico 23, 6, 8. Muchos celebran la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura como una fiesta única. La fiesta conmemora la salida de los judíos de Egipto, en la que no pudieron esperar a que el pan creciera luego de haber sido cocinado. El pan sin levadura aparece en la mesa del Seder junto a otros alimentos simbólicos. Primicias. La fiesta de las primicias, o Yom HaBikurim, celebra la cosecha a los 16 días de Nisan como se indica en Levítico 23, 9, 14. Las primicias comienzan con el conteo del Omer durante 49 días, que fue el tiempo que le tomó a los hebreos salir de Egipto y llegar al monte Sinaí. Dios decretó que la fiesta comenzaría cuando llegaran a la tierra prometida y designó la clase de ofrendas a ser entregadas. Fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, conocida como Shavuot y Pentecostés, se produce 50 días después de las primicias, de acuerdo a Levítico 23, 15, 21. Se celebra el regalo de Dios de la Torá, o ley a los judíos y su pacto con Dios. Fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, conocida como Yom Teruah, cae en el primer día del séptimo mes de Tishri según Levítico 23, 23, 25. Celebrada como Rosh Hashanah, el año nuevo judío, la fiesta celebra la creación de los seres humanos. Los judíos celebran con alimentos dulces y bendiciones.
La fiesta dura 2 días y los creyentes judíos recuerdan este día como aquel en el que la humanidad es juzgada de acuerdo a lo que ha ocurrido en el último año. Durante la semana siguiente, los judíos se involucran en actos de caridad, entrega de ofrendas y oraciones de perdón que influencien el día del juicio final en el Yom Kippur. Día de la expiación. El día de la expiación o Yom Kippur se celebra el día 10 de Tishri y es el día del juicio final para los eventos del año. Levítico 23, 26, 32 lo decretó como un día de ayuno y oración. El sonido de la trompeta shofar indica la finalización del día y determina que la gente puede comer. Fiesta de los tabernáculos o tiendas. La fiesta de los tabernáculos, descrita en Levítico 23, 33, 43 como Sukkot, se produce el día 15 de Tishri. Los hebreos construyen refugios temporales con cabinas para recordar de los 40 años atravesados en el desierto. Todos los pecados se han expiado y todos están felices. Actualidad del judaísmo. Actualmente, en el mundo hay 14 millones de judíos, lo que equivale al 0,2% de la población mundial. En comparación, el número de musulmanes es de 1,6 mil millones. 4,7 millones se halla en Israel. Del resto, muy repartido, 5,8 millones viven en los Estados Unidos. En orden decreciente, 600.000 judíos habitan en Francia y 550.000 en Rusia. Ucrania, Canadá, Reino Unido y Argentina tienen una población judía superior a las 250.000 personas. Son numerosas también las poblaciones judías de Brasil, Sudáfrica y Australia, superiores a los 100.000 individuos. Más de 50.000 judíos viven en países como Alemania, Eslovaquia y Bielorrusia. En México, Venezuela, Uruguay, Italia, Bélgica y Holanda, Turquía, Irán, Azerbaiyán y Uzbekistán viven más de 25.000 judíos. Por último, en países como Chile, España, Suiza, Austria, Suecia, Letonia, Rumanía, Georgia y Kazajistán viven poblaciones de entre 10.000 y 25.000 judíos, siendo inferior a 10.000 la población judía que habita en el resto de países del mundo. Con respecto a las ciudades, la mayor población urbana judía corresponde a Nueva York, con 1,75 millones, seguida de Miami, Los Ángeles y, ya en Israel, Jerusalén. También son notables las poblaciones judías de San Francisco, Buenos Aires, París, Londres o Moscú, entre otras. Más de la mitad, el 59% de los judíos, viven en países donde son minoría. En cambio, solo hay un 3% de hindúes, 13% de cristianos y un 27% de musulmanes en todo el mundo que viven en países donde son minoría. 5,8 mil millones de personas de 6,9 mil millones de habitantes del mundo son inherentes a cualquier forma de religión reconocida, dato del 2010. También informó que el judaísmo tiene la mayor edad promedio, con 36 años. Son los judíos en promedio 8 años más grandes que la media mundial, incluso hasta 13 años más que los musulmanes. Esto significa, en otras palabras, que en los próximos años el judaísmo podría crecer más lentamente.